Uno a Uno. Hola, bienvenidos a Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos encontramos con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Comercio, rector de varias universidades, actualmente rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. José Manuel, bienvenido a Uno a Uno. Muchas gracias, Ramiro. Un placer estar aquí con Uno a Uno y con todos ustedes también aquí en el programa. Qué bueno estar aquí en las maravillosas instalaciones de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Gracias por invitarnos. Aquí felices de estar en este que, entre otras, además es el campus sostenible número 1 de la región de Antioquia, por Corantioquia. Ah, mira, qué buena cosa. Y ahí se nota, además. Eso se puede ver perfectamente. Bueno, José Manuel, como sabes, Uno a Uno es un programa que busca conocer a las personas detrás de los personajes. Tú llegaste, digamos, al spotlight como ministro del gobierno anterior, pero tienes una trayectoria larga en el mundo de la academia. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu carrera? Eso es una muy buena pregunta, porque a mí todo el mundo cree que es que yo he sido un funcionario público toda la vida o un político durante toda la vida, y ninguna de las dos anteriores. Yo tengo ya contados 31 años de experiencia profesional. De ellos, por lo menos 27 fueron en el mundo de la academia, y 4 de ellos como ministro, primero como ministro de Comercio y después como ministro de Hacienda y Crédito Público. Pero los 27 años han sido trabajando en distintos frentes de la vida universitaria. He tenido la fortuna, y creo que sería quizá el único en Colombia, que ha liderado 4 universidades en el país. ¿Qué son cuáles? Son, primero, la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio. Es una universidad pequeña, formación dual, alemana. Segundo, el CESA, es una escuela de negocios, institución universitaria también, muy orientada a los temas empresariales. El tercero es la Universidad del Rosario, una universidad grande, una universidad histórica, la primera de Colombia. Y ahora la Universidad de IA, que es una institución dedicado a los temas de tecnología, de cuarta revolución industrial y a los temas de la salud y de la vida. ¿Y el tema de la educación, la pedagogía, es una pasión desde el principio? Pasión total. ¿Cómo pasó? Pasión total. De pronto viene de que mi madre fue maestra, mi abuelo fue maestro, y a mí me encanta la docencia. Y yo recuerdo incluso que cuando salí de la Universidad del Rosario de Economía, lo primero que yo pedí en segundo semestre fue ser monitor. Me dijeron que no se podía. Entonces me inventé un documento, que era un decreto rectoral, que lo titulaba de las premonitorías en la Universidad del Rosario. Y el decano me aceptó la idea y fui premonitor en segundo semestre de cálculo, después de doctrinas económicas, y de ahí en adelante, salvo los 4 años en el gobierno, nunca he dejado de dar clase. Siempre lo he hecho porque tengo la convicción de que uno tiene que tener un espacio con los estudiantes. Ahora en la Universidad de IA yo doy la clase de Economía General de la universidad, y me encanta tener ese contacto con ellos porque eso lo nutre a uno, le permite a uno aprender muchísimo. Pues supongo que te has pasado entonces de 30 años al lado de la juventud, siempre con la generación siguiente. Siempre con una generación adelante, siempre un poco con la convicción de que hay que darle mucho a la juventud, que hay que construir proyectos de vida con ellos, de que hay que lograr una educación muy personalizada, muy a la medida, muy flexible, muy consciente no de las debilidades de los jóvenes, sino de sus fortalezas, y muy orientada a los temas de integridad y de valores, además de los temas profesionales. Tú tuviste, digamos, luego de eso una entrada, por supuesto, al Ministerio de Duque. Creo que trabajaste con él en algunas cosas. No, fíjate que no trabajé con él nunca. Ajá. La única vez que me lo encontré en un programa que se llama Polos Opuestos, así como este, pero era polos opuestos, debatiendo sobre temas distintos, en posiciones distintas, y en ese programa anoté el celular del senador Iván Duque, y pues me imagino que él se acordó o sabía de mi paso en el mundo académico, y ahí fue cuando un día me llamó y empezamos una conversación alrededor de cómo pudiese yo contribuir al país. Significaba dejar la academia, dejar 26 años de experiencia, pero lo hice con la convicción de que claramente cuando uno ha recibido tanto en la vida y recibido tanto de tantas personas, uno tiene que entregar más. Entonces lo hice con la convicción de que mi tarea en el servicio de los ministerios era una tarea de servicio público, de contribuir al bien común de la sociedad, y por eso entré a ese escenario. No puedo decir que he sido polo opuesto del presidente Iván Duque, pero sí, me conocí en un programa que se llama Polos Opuestos, hablando de economía. Increíble. ¿Y qué te sirvió y qué te faltó de la academia a la hora de encarar, por ejemplo, un ministerio como el Ministerio de Comercio? Yo digo que me sirvió para
para construir, sobre todo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un consenso. Tú recordarás que cuando yo recibo el Ministerio de Hacienda, lo recibo en un momento muy difícil de la vida del país. Claro, salida de Carrasquilla, salida un de momento Carrasquilla, complejo. se retiró la reforma tributaria y había que entrar a construir consenso alrededor de una propuesta de reforma tributaria. No era nada fácil eso. Y eso significó pues toda una tarea de diálogo con los líderes políticos, con los congresistas, con los gremios, con los empresarios, con los beneficiarios de programas sociales, con los líderes del paro, con los jóvenes estudiantiles universitarios, con miles de personas. Yo recorrí el país, algo que no había hecho nunca un ministro de Hacienda, y es recorrer el país construyendo diálogos alrededor del país. Para eso me sirvió la academia, porque la academia es unidad en medio de la diversidad. Porque, claro, yo recuerdo que fue un momento increíblemente complejo y a pesar de que habías hecho un Ministerio de Comercio muy exitoso, digamos, entraste con todas las apuestas en contra, ¿verdad? Sí, incluso lo reflexionamos con mi señora y decíamos, bueno, esto puede salir muy bien o muy mal, porque no había nada garantizado. Pero digamos que alguien alguna vez me regaló una frase en ese proceso de toma de decisión después de la conversación con el presidente Duque alrededor de este tema y me dijo que decía algo así como solo los que se arriesgan a ir demasiado lejos son capaces de ver hasta dónde pueden llegar. Yo creo que esa fue el detonante para que yo tomara la decisión de decir sí, asumo el riesgo con todas las ventajas que pueden haber, pero también con el riesgo de perder mi reputación en ese ejercicio. Muy interesante, José Manuel. Vamos a un corte comercial y continuamos con José Manuel Restrepo, actual rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y exministro de Hacienda y también de Comercio. Continuamos en Uno a Uno. Estamos con el rector de la Universidad EIA, exministro de Comercio, exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. José Manuel, nos contabas un poco de los éxitos producto del background académico que habías tenido, de cómo había sido la vida en la academia, mejor. Y no podía dejar de pensar en esa combinación entre las habilidades duras y las habilidades blandas que a veces se ponen en discusión entre qué es más importante. Entonces las habilidades blandas fueron muy importantes, pero por supuesto tenías una construcción de conocimiento que te permitió pues manejar uno de los ministerios más complejos. Yo creo que en el ejercicio del Ministerio de Hacienda yo me autodescribí y así lo definía públicamente, y cuando me preguntaban de la propuesta de la reforma tributaria así lo describía como un economista con corazón. Y genuinamente soy un economista con corazón. Yo no vengo del mundo de la ortodoxia económica. Allí no me reconocen. Yo vengo de un mundo muy en cercanía con el micro, con el pequeño empresario, con el emprendedor, con la convicción de que hay que propiciar trabajo en equipo con ellos para que Colombia crezca más. Y ese fue un camino muy valioso en ese ejercicio cuando asumí el Ministerio de Hacienda, porque me tocó dialogar con los empresarios para lograr un acto de generosidad, y es cómo incrementar la tarifa del impuesto de renta en ese momento cuando el país lo necesitaba. Eso suponía diálogo, pero suponía cercanía con el sector empresarial. Y yo tenía esa cercanía con el sector empresarial. Yo creo que en el mundo de hoy, en el ejercicio del liderazgo empresarial, institucional, público o privado, se necesita una combinación entre las competencias sociales y las competencias duras. Me parece que hay un falso dilema incluso ahora en el país entre los técnicos y los políticos. Se necesita política y se necesita técnica. Y creo que es un falso dilema el uno o el otro. No, en el ejercicio público se necesita alguien que sepa de política pública, y eso no se aprende en las universidades, pero también se necesita gente con corazón, que entienda que todo lo que hace es para solucionar un problema de pobreza. Como lo entendí yo, que se necesitaba la matrícula cero gratuita en educación superior, que necesitamos un incentivo al empleo para las mujeres y también para los jóvenes, que había que trabajar en el subsidio a la nómina para el microempresario y para el emprendedor. Para eso es el corazón. Entonces, esa combinación creo que es hoy muy importante en cualquier liderazgo, no solamente el público, sino el privado también. Yo creo que tú eres una de esas personas que genera como muchos consensos y parece que propendes por ellos, además en la forma como te comunicas. Ahora estás liderando como hacer encuentros entre la universidad, la empresa, el gobierno, en pro de hacer andar las cosas. ¿Cómo es eso? De pronto es como algo que lo he aprendido en la academia, que entre otras además en el mundo de la universidad, cuando uno le describen qué significa ser universidad, significa unidad en medio de la diversidad. Y yo pues he tenido que construir con profesores que piensan distinto, de ideologías distintas a las mías. Y hoy somos muy amigos.
Yo incluso tengo mucha cercanía con personas de otras ideologías distintas que me reconocen mi ejercicio de liderazgo como yo reconozco el de ellos. Entonces, el mundo de la academia es un mundo donde tú tienes que dialogar permanentemente, lograr esa posibilidad de tender puentes, de no quedarse en una o en otra orilla, sino recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él tenemos al final propósitos comunes, porque todos somos humanos. Voy a poner solamente un ejemplo que es divertido. En redes sociales, tú sabes cómo son las redes sociales, hay veces tú sacas un tweet o un X y te responden terrible, o sea, como irrespetuosamente, y hasta con groserías. Yo no dejo de contestarle a ninguno que me ataca. Y hay veces lo que utilizo es el mensaje directo. Y le contesto un poco con la convicción de que no se necesita entrar en el irrespeto para debatir. Yo puedo decir que hoy el 60% de a quienes les escribo me contestan positivamente. Y hoy tengo amigos en las redes sociales que son de maneras de pensar distinto, a quienes les contesté y con quienes construí una relación distinta y no basada en el irrespeto o en la grosería. Pues no, sonrío porque me tengo que ir como al connecting the dots de Steve Jobs, pensando en que seguramente lo construiste de muchas formas en el aula de clase, a través de los estudiantes, con su irreverencia, con su juventud, contando cuentos y teniendo que llegar a... Y con los representantes estudiantiles en las universidades, donde todos pues tienen propuestas, iniciativas, tienen ganas, tienen espíritu. Y uno tiene que canalizar esas propuestas y esas iniciativas. Y al final del camino, a mí me parece que la sociedad necesita un poquito de eso, necesita un poco de mayor sensatez, menos polarización, menos debates innecesarios, más pragmatismo, más entender que estamos trabajando por el futuro de nuestra sociedad. ¿Qué sacamos nosotros agarrados unos contra otros cuando al final todos somos colombianos? A mí siempre me ha parecido que el mejor aprendizaje de mi vida fue en la época de la violencia, aquí en Antioquia y en el país, en donde todos creíamos que podíamos salir adelante. Y salimos adelante y Colombia crecía más que muchos países. ¿Por qué? Porque tenía un proyecto colectivo, porque todos nos poníamos la camiseta del país. Me parece que con el tiempo hemos perdido eso, pero llega el momento de ponerse de nuevo la camiseta de Colombia, que es la camiseta que nos genera esperanza, que es la camiseta en donde podemos aprovechar en lo que somos buenos como nación. Somos un país biodiverso, el segundo más biodiverso del mundo. Somos un país que tiene además culturas diversas. Y eso es un valor, y somos un país que tiene un talento humano sobresaliente. Eso lo aprendí también en la academia. Bien, ahora que estás hablando de culturas diversas, hace un tiempo estás liderando esta universidad, la EIA, en Medellín. Nosotros en Canal 1 empujamos mucho, propendemos por el tema de inclusión regional. Y digamos, es una de las grandes riquezas que vemos en el país. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, todas las regiones del país tienen diferencias, pero esta es una cultura que tiene unos activos poderosísimos. Por ejemplo, es una cultura basada en la cooperación, no en la competencia. Entonces aquí trabajamos 8 universidades en el G8 juntos, públicas y privadas, sin temores. Segundo, esta es una región en donde existe una gran dosis de empresarialidad y de emprendimiento. O sea, es impresionante la creatividad y la disposición de los jóvenes a crear empresas. Todo el tiempo están creando empresas. Yo veo a mis estudiantes y todos tienen un negocito ahí en la universidad y todos venden. Y eso hace que posteriormente se destaquen, y por eso uno ve empresarios muy sobresalientes de Antioquia. Tienen una cultura de trabajar en equipo entre distintos actores. Yo me siento en la junta de Ruta N o del Comité Universidad Empresa Estado, y ahí se sientan el empresario más importante de la región, vamos a decir el presidente de Bancolombia, con el rector de las universidades, con el empresario emprendedor, con actores sociales, con líderes comunitarios, y ahí interactuamos entre todos. A mí me parece que eso, y con el alcalde, con el gobernador, esa cultura de trabajo en equipo es muy valiosa. Obviamente pues tienen otras peculiaridades, pero me parece que cada región tiene activos poderosísimos culturales. Lo mismo pasaría en la costa, si me fuera a la costa de la región Caribe, o a la región Pacífico, o a los llanos orientales. Eso es lo que hay que saber sacarle provecho en un país como este. Tantas culturas tan diversas y tan poderosas en sí mismas. La riqueza de la diversidad cultural, étnica. Cultural, folclórica, musical, gastronómica, arquitectónica, religiosa,
de ideas. Es maravilloso, este país es un país diverso por naturaleza. Muy bien, vamos entonces a un corte de comerciales y continuamos con José Manuel Restrepo, actual rector de la EIA, exministro de Hacienda y exministro de Comercio. Continuamos en Uno a Uno con José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, exministro de Hacienda, Crédito Público y de Comercio. José Manuel, hablemos de paz, de transformación de país, pero desde una cosa en la que yo creo que tú eres un experto y es en inspirar y en unir. ¿Cómo hacemos para inspirar, para tener, digamos, algunas ganancias tempranas en la transformación necesaria quizá en ese modelo de convivencia que tiene bastantes cositas para afinar? Yo creo que hay que tratar de recoger aquello en lo cual hemos sido poderosos como nación. Uno tiene que inspirar alrededor de sus fortalezas, no de sus debilidades. Yo no puedo inspirar alrededor de lo que hemos tenido en nuestra historia de violencia, pero sí puedo inspirar alrededor de cómo fuimos capaces de superar esos momentos de violencia. Yo puedo inspirar diciendo: Medellín fue un epicentro de terrorismo y de violencia en el pasado. Hoy Medellín es el destino número 1 del mundo en nómadas digitales per cápita. Hoy es el destino número 1 de eventos culturales de Colombia. Hoy es un destino sobresaliente en servicios basados en conocimiento. Entonces, lo mismo pasa con el país. Colombia es un país que tiene tanta diversidad en todo sentido, pero también tanta riqueza natural. Yo creo que hay una oportunidad para inspirar alrededor de nuestras riquezas, cómo sacarle más provecho a esas riquezas, a la riqueza de esa biodiversidad, cómo lograr ser, por ejemplo, un epicentro del mundo alrededor de las oportunidades del turismo sostenible. Ahí uno puede inspirar en ese frente. Cómo demostrarle al mundo que hoy en América Latina somos potencia número 1, 2 o 3 en emprendedores jóvenes. Ahí hay un mecanismo para inspirar. Somos un país que puede inspirar desde lo positivo, un territorio que está lleno de agua, un territorio que tiene mucho bosque, un territorio que tiene mucho por utilizar como la gran posibilidad de producir alimentos para el mundo también. Somos un país que tiene pujanza, gente muy responsable. Entonces yo lo que creo es que hay que descubrir en qué somos fuertes y en eso en que somos fuertes definir a partir de ahí una visión y una ambición. ¿A dónde queremos llegar a ser más fuertes? ¿Cómo podemos compararnos y superar lo que ha hecho Corea del Sur en el mundo, por ejemplo? Porque si Corea lo logró en 60 años, ¿por qué Colombia no lo puede lograr en 60 años? Nosotros tenemos toda la gana y la berraquera suficiente para construir una potencia del mundo. Lo único es creérnoslo, saber en qué somos fuertes, empezar a trabajar en equipo, definir unos indicadores de seguimiento a ese propósito y echar para adelante. Y en eso somos expertos. Bien, yo creo que nadie como tú tiene el termómetro del desarrollo de la juventud. Es decir, los viste al inicio de tu carrera en la academia y los ves otra vez. O sea, todos los días llevas 20 y tantos años viendo muchachos de 18 años todos los días. ¿Cuál es la diferencia entre un muchacho de 18 años de hoy y uno de hace 25 años? Son muchachos que, por ejemplo, tienen un convencimiento muy distinto a cuando nosotros éramos jóvenes. Creen más en la diversidad. Diversidad en todo sentido, diversidad sexual, diversidad racial, diversidad económica. Valoran la diversidad. Yo creo que nuestras generaciones no era igual. Y conviven y construyen desde la diversidad. Eso hay que reconocérselo. Creo que son personas que son más conscientes de nuestra casa común, del medio ambiente, de la naturaleza, muy respetuosos de esas propuestas de economía circular, de ese esfuerzo de cambio climático. Y creo que en eso aciertan también. Son personas que están conectadas a la tecnología, al ChatGPT, a la inteligencia artificial. Entonces todo el día están en medio de eso y le enseñan a uno muchísimo en esos temas. Son jóvenes que tienen mucha más vocación emprendedora de la que tuvimos nosotros, de innovación, de base tecnológica, en general de emprendimiento, también de emprendimiento social, y creen que ahí hay oportunidades. No son jóvenes que van a estar en una organización para toda la vida, no, van a rotar y van a moverse. Quieren comerse el mundo y se dieron cuenta que pueden hacerlo utilizando también
todas las plataformas tecnológicas y redes sociales, pero además viajando. Y es normal que viajen. Entonces, pues tienen esa característica. Yo creo que ahí hay cualidades pues, muy especiales en una juventud muy distinta a la que tuvimos, que creen una educación más personalizada, que creen que haya nuevas prácticas pedagógicas, que hay que cambiarles de ritmo permanentemente, por ejemplo, en una clase para que uno pueda llegarle a conquistarlos, en donde no hay que cambiarlos, sino que uno tiene que cambiar también de cara a ellos como maestro y como profesor. Este programa lo están viendo muchachos, adolescentes, jóvenes, y que se están sintiendo inspirados de verte, porque te ven ahí todavía muy joven, habiendo ocupado exitosamente 2 ministerios, la rectoría de 4 universidades, por supuesto un camino en el que nadie sabe, digamos, las dificultades, por supuesto, que tuvo que haber detrás, pero un consejo a la juventud que te esté mirando y diga, yo me pinto ahí, yo quiero llegar allá. No, yo lo que diría es, mire, entiendan que tienen que ejercer un liderazgo especial. Un liderazgo que tiene una magia particular, un liderazgo que sea capaz de motivarse a sí mismo para motivar a los demás. Un liderazgo que entienda que se necesita actitud optimista, positiva frente a la vida. Un liderazgo que entienda que se trabaja por la gente y con la gente. Un liderazgo que tenga mucho de imaginación, de creatividad. Y un liderazgo que traduzca las iniciativas en acabativas, es decir, no solamente ideas, sino acciones. Con mucha dosis de pasión. Hay que meterle pasión a la vida. Auténticos, tienen que ser auténticos, no tienen que parecerse a nadie más, porque si tratan de parecerse a alguien más van a ser el premio seco y no el premio mayor, y con una dosis infinita de felicidad y de amor. Creo que ahí se resume una magia especial alrededor del liderazgo que el mundo requiere de esta nueva juventud. Pues gracias, José Manuel, por compartirnos todo esto, a los televidentes de Uno a Uno, por inspirar y por seguir haciendo cosas por el país y por la juventud. Gracias a ti, gracias a Uno a Uno, a todos los que nos están viendo, y maravilloso poder estar aquí y compartir con tantas personas de nuestro país. Esto es Uno a Uno, estuvimos con José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA, exministro de Hacienda y exministro de Comercio. Uno a Uno.